también está en el equipo de formación del Partido Comunista del Equipo Nacional y en la capital federal también. Así que bueno, eso es lo que es el modelo. Buenísimo. Todo un tema de los títulos. Asume como tarea responsabilidad ante los compañeros, los camaradas, y de eso se trata todo eso. Más que de andar posando títulos. Y bueno, te agradezco mucho la presentación y agradezco a todos ustedes que vinieron en el marco de cómo nos robó Camerún. Bueno, lo mío, la idea es hacer una charla breve, que tenga intercambios, que tenga una mirada que se pueda constituir colectiva sobre la temática, para poder enriquecer todo esto que hace al respecto de la lucha ideológica, de la lucha simbólica, de la batalla de ideas, llamémoslo, se puede llamar de muchas maneras, pero estamos diciendo todo lo mismo. Y que es una temática que dentro del marxismo tuvo bajos niveles de desarrollo, salvo cuando fue llevada por el gran intelectual, el gran militante Antonio Gramsci, ¿no? Es uno de los casos por ahí aislados en toda la historia del derrotero del marxismo, el abordaje específico sobre los campos, podríamos llamar, de la superestructura. Fidel también se mete un poco después a bucear en eso. El Che trató de formar mucho, de discutir mucho en ese campo, pero más que con teorizaciones, con acciones concretas en ese campo. ¿Por qué? Porque la batalla de ideas es central, porque hay ideas, ¿no?, que se desprenden de la historia de la lucha de clases, que se posicionan desde el antagonismo existente de la sociedad, explotadores y explotados, pero se constituyen un frente de otras ideas de ese otro antagonismo, de otros valores, de otros elementos que también hay un enemigo que constituye y desarrolla todo un corpo, toda una cantidad de sentidos para poder discutirlo, y hoy en día no nos vamos a meter en eso, pero podemos verlo en los fundamentos de lo que se denomina la cultura estratégica y cómo hacen los yanquis y las burguesías locales y las clases dominantes en cada uno de los países para afirmar el sentido de su dominación. O sea, la lucha por la hegemonía tiene cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con esas representaciones y cómo se gana. Hay una batalla de discursos también. Cuando se logran imponer determinados discursos, no solo son discursos, ¿no? Está claro, ¿no? Son acciones colectivas, políticas, pero cuando se logran lograr determinados discursos, como lo que denominan hoy los teóricos modernos en el campo de lo que es la agenda de discusión, se logra en gran medida torcer cuestiones que parecían que eran que no podían ser cambiadas. Entonces digo, hay una centralidad, la idea de esta charla, taller, encuentro, es afirmarnos en algunos elementos que son muy importantes a recuperar para constituir esa fuerza en ese campo. Entonces hay determinadas cuestiones que tienen que ver con lecturas de la realidad, cómo la describimos, con qué sentido discutimos nuestro lugar en la lucha de clases y cómo logramos constituir situaciones de vanguardia, llamémosle, para constituir la vanguardia política de la revolución en Argentina y en la humanidad, ¿no? Pero no somos nosotros particularmente en Argentina. Entonces, con esto digo, esto sería una breve presentación de la temática, de qué vamos a hablar hoy. Entonces vamos a tratar de buscar brevemente, no va a ser muy extensa, repito, cómo es este lugar de la ficción, de la discusión de los discursos, o de la elaboración del, llamémoslo entre comillas, una palabra que tiene mucha polémica, ¿no?, del mito de nuestra victoria, del sentido histórico, de la posibilidad de la realización, ¿no?, en el campo de lo simbólico.
Para eso voy a leer un montón de cuestiones, traje muchas cosas para compartir. Algunos compañeros ya vieron lo que es la idea central de esta charla, en otra charla que dimos en otro momento, y digo, la idea es compartir con ustedes algunos elementos que afirmen esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, en lo específico de cómo buceamos con esto, lo que es la batalla de ideas, uno puede empezar puede comenzar, puede haber muchas intenciones para este comienzo, pero un comienzo posible que está vinculado a esa definición que hace Marx en la introducción de la crítica de la economía política sobre la superestructura como ese edificio que está por encima de la estructura, y entonces las grandes determinaciones de la historia vinculadas al desarrollo de las fuerzas productivas, a los cambios en las formas del desarrollo de la división del trabajo, el cambio de las relaciones de propiedad, cómo se va fundando, cómo se va desarrollando la dialéctica de la historia, ¿no? Ahora, se busca Marx afirmarse en eso. Hay una carta muy elocuente de Engels a Bloch, ya muerto Marx, diciendo que uno de los errores más grandes que habían cometido ellos era en producir el economicismo de sus discípulos, porque había que afirmarse muy fuerte la explicación de cómo era el capital, ¿no? Fundamentalmente con esa obra. Entonces, para afirmarse, para describir bien todo lo subyacente, desde el desarrollo de la mercancía y el valor, como valor de uso y valor de cambio, etc. No vamos a hablar de economía hoy, pero fundarse desde esa lectura del desarrollo de la historia. Entonces, ¿qué pasa con esa superestructura? O sea, realmente, salvo en algunos momentos en el comienzo de sus investigaciones, en Marx y Engels, en la ideología alemana, por ejemplo, en algunos pasajes de serie de la filosofía, en algunos momentos intentaron hacer un abordaje un poquito más sistemático, más profundo sobre elementos superestructurales, pero realmente no terminó siendo un desarrollo investigativo profundo. Ellos tomaron determinados elementos en momentos diferentes de sus estudios y los investigaron y los fundamentaron muy bien. Entonces, esos momentos de comenzar con elementos ideológicos para pelearse contra la propia escuela de la que provenía Marx, por ejemplo, que él como discípulo de Hegel quería discutir, a todo el derrotero que después con las discusiones con anarquistas y socialistas utópicos, reformistas de la época, hasta avanzar, basándose en la descripción de las luchas de clases, en las luchas campesinas en Alemania, determinados momentos fundamentales políticamente, porque era la derrota de la comuna, terminan en esos profundos estudios económicos que son los que le van a llevar los últimos años de vida y de preocupación a Marx. Inclusive donde no termina de desarrollar un inconcluso sobre el tema de las clases sociales, que quizás hubiera sido una puerta de las clases sociales para que avanzara sobre elementos después estatales del análisis y llegar a otro punto, pero la vida es finita y se quedó ahí. Después, va a haber todo lo que dije antes, un montón de estudiosos del marxismo, de militantes del marxismo, que van a retomarlo. Pero, ¿qué decía Gramsci en torno a esta cuestión específica de la superestructura? Porque a mí me parece interesante, siempre que leamos al Marx de la contribución de la crítica de la economía política, acompañarlo con el texto de breve descripción de Gramsci de economía y ideología, ¿no? donde describe los tres elementos específicos de la superestructura. Bien, señalé mal el libro. Pero no voy a ponerme a leer todo lo que desarrolla Gramsci acá, pero sí quiero compartir por lo menos lo que son los tres puntos que señala específicamente. Dice, punto 1, la dificultad de identificar en cada ocasión estéticamente, como una imagen fotográficamente instantánea, la estructura. La política es de hecho en cada ocasión el reflejo de las tendencias de desarrollo de la estructura. Tendencias que no tienen por qué realizarse necesariamente. Una fase estructural solo puede ser analizada y estudiada concretamente después de que ha superado todo su proceso de desarrollo, no durante el proceso mismo, a no ser de que se trate de hipótesis y declarando explícitamente que se trata de hipótesis. En el punto 2 dice, de ello se deduce que un determinado acto político puede haber sido un error de cálculo de parte de los dirigentes de las clases dominantes.
error que el desarrollo histórico a través de las crisis parlamentarias, gobernativas, de las clases dirigentes corrige y supera. El materialismo histórico mecánico no considera la posibilidad del error, sino que considera todo acto político como determinado por la estructura, inmediatamente, o sea, como reflejo de una modificación real y permanente, en el sentido de adquirida de la estructura. El principio del error es complejo. Puede tratarse de un impulso individual por un cálculo errado o también de una manifestación de las tentativas de determinados grupos o grupitos de asumir la hegemonía en el interior del agrupamiento dirigente, tentativas que pueden fracasar, etcétera, etcétera. No voy a seguir con eso, digo, pero queda claro que los elementos de cómo estudiar es el campo de la superestructura, el campo donde se despliega no solamente la batalla de ideas, digo, un montón de elementos que hacen a la base jurídica de la fundamentación de la explotación, a todos los elementos que componen la lucha política, todos los elementos, los abiertos, los cerrados, los democráticos, los violentos, los pacíficos, todos los elementos. Es la coordinación de todo ese conjunto con ideas claras, con elementos de hipótesis en primera instancia de cómo se desarrolla el curso de la lucha. Me parece que esto sirve para marcar, para observar la importancia de la especificidad. Después Gramsci también, en otro escrito que se llama Necesidad de Reparación Ideológica de la Masa, que creo que lo mismo usar en el texto, estamos exprimiendo en todos los campos en este último tiempo, desarrolla la especificidad de una forma muy pedagógica de la combinación de las tres luchas importantes para la transformación de la sociedad, la económica, la política y la ideológica, y el desarrollo de sus momentos del tránsito en cada una de ellas. Pero no me voy a extender con eso. No me voy a ir acá, me parece que ustedes ya lo tienen más que acá. Entonces, para otros lugares se puede reforzar siempre. Por ahí algunos elementos que aporta Gramsci, ustedes vienen trabajándolo mucho. Entonces, me salgo del marco por ahí, de este primer marco teórico y me meto en algunos elementos que lo sostienen. Por allá fue la conferencia de hoy, no me acuerdo exactamente cuál era el título, era sobre economía y sociedad. Che repetía la segunda declaración de La Habana, que ya había sido redactada por Fidel ante la Plaza de la Revolución, donde el pueblo de Cuba, en la asamblea del pueblo de Cuba, que estaban votándola a mano alzada, todo el pueblo, el tema de lo que se trataba en América Latina, de ahí en adelante era la lucha de masas y de ideas, y vuelve y me parece que la fuerza que tiene ese desarrollo en Fidel y en Che, en reafirmar ese discurso, es que es lo que tiene la plena vigencia hasta el día de hoy en América Latina. No se ha cansado después de eso permanentemente Fidel de citar, que lo central tiene que ver con esa transformación cultural, con esa batalla cultural de la sociedad, acompañada de la lucha política que desarrollamos todos los días, dando por hecho, dando por sentado. No es que la batalla reemplaza a todas las otras formas de lucha. Pero claro, entonces para llevarlas adelante hace falta la fuerza que la lleve a cabo, la que constituya la unidad del seno del pueblo, la que le dé sentido moral, le dé sentido de unidad a esa lucha, ¿no? Que nosotros seguimos denominando vanguardia. Entonces cito ahora otra cosa, Pablo González Casanova, cuando tiene que interpretar la hegemonía, la lucha por la hegemonía en América Latina, citando a Gramsci, hace un raconto de lo que son los fundamentos principales de la lucha por la hegemonía. Y entonces nos dice, un resumen mínimo del concepto indica que Gramsci entiende por hegemonía: 1. La articulación de grupos y facciones de clase bajo una dirección política y moral. 2. La del príncipe partido revolucionario, en su caso el Partido Comunista Italiano, que fusione a una multiplicidad de voluntades dispares con objetivos heterogéneos, dándoles una única visión del mundo y una voluntad nacional popular. La lucha por la hegemonía supone además una estrategia que permita a la clase dirigir a las clases aliadas y dominar a las clases opuestas, dentro de un proyecto revolucionario para el socialismo. La creación de una voluntad colectiva se da cuando una ideología logra difundirse entre toda la sociedad y determinar no solo objetivos económicos y políticos,
unificados, sino también una unidad intelectual y moral. En ese sentido, la lucha por la hegemonía busca impedir una revolución pasiva o un consenso pasivo. Esta de fundarse en un consenso activo y directo que integre las masas la visión del mundo y la lucha económica, política y moral. No solo a corto plazo, sino a largo plazo. Este objetivo supone, de un lado, una mística o religión popular. No es casual, por cierto, que a Martí se lo llamara el apóstol, que vincula a los dirigentes y a los dirigidos en una ideología y una visión revolucionaria del mundo. Y existe además la difusión en la sociedad de una serie de valores sociales que no tienen una única connotación de clase. Me parece que es contundente la explicación de González Casanova de cuál es el rol que debemos desarrollar los comunistas, en nuestro caso los revolucionarios en general, en el seno de la sociedad en la disputa por los sentidos, y con qué fuerza debe hacerse. Pero lo del apóstol, de ahí que cita González Casanova, lo habilita el elemento fundamental de la cita de hoy, digamos, buscar en un conjunto de componentes de la historia de América Latina, de la literatura argentina y mundial, los sentidos, las discusiones. Yo contaba la otra vez que es interesante estudiar cómo se fundan determinadas místicas, determinados sentidos históricos en un conjunto de leyendas fundantes que en realidad todo pueblo tiene, todo pueblo y toda clase social tiene en la disputa política. Uno puede ver la escritura de la Biblia y puede entender cómo es esto de la comandancia revolucionaria que acompañaba a Jesús, ¿no? Sus apóstoles, y que iban a disputar con todo eso y todos los elementos que después se mistifican y se los considera, para nosotros que somos ateos, digo, no todos ustedes, pero los que somos materialistas históricos, como un elemento por afuera de la realidad, o sea, cosas que no suceden, que se multiplican, los panes y los peces, sino que son metáforas que hacen a cómo se resuelve determinado conflicto en un momento dado, ¿no? Repartir, los compañeros de la teología de la liberación argumentan de que en realidad lo que hizo fue repartir el poco pan que había entre todos. Es un acto fundante del comunismo lo que hace Jesús, y no hacer de que en una bandeja aparezcan panes y peces de manera mágica. Pero bueno, la magia también es parte del estudio y del desarrollo de cómo las conciencias van disputándose, definiéndose en la lucha. Cómo se van dando sentido, se van armando una coraza también para hacer infranqueable determinados valores y sentidos del enemigo que permanentemente se insertan, ingresan en nosotros por un montón de lugares, por un montón de prácticas, porque somos prácticas burguesas en el fondo, porque la dominación del dominio de la sociedad, como bien decía Marx en la ideología alemana, ¿no? Cuando decía las ideas dominantes de la época son las ideas de la clase dominante, son, digamos, tienen una multiplicidad de lugares por donde se desarrollan, porque esa misma definición nos puede servir para entender de que la música dominante de una época es la música de la clase dominante, y el teatro de una época es el teatro de la clase dominante, las artes en general y las discusiones sobre las concepciones, las conceptualizaciones teóricas, metodológicas en la ciencia, en la investigación de las ciencias sociales, por ejemplo, podemos enumerar un montón de cosas más. En general son los sentidos de la fuerza social que dominan. En todo este, ¿y para qué todo esto? Lo que estoy diciendo es porque hay que fundamentar el desarrollo de todas nuestras capacidades para enfrentar esas multiplicidades en donde la burguesía nos constituye. ¿Se va entendiendo algo, verdad? Sí. La quise hacer más complicada la última vez, entonces me va a salir. Jacques Rancière, en 1996, Jacques Rancière es un filósofo francés que intenta mantenerse dentro del campo del marxismo, un ex militante del Partido Comunista Francés, que se sostiene en la militancia con Badiou y con otros sobre la idea de refundar los sentidos del comunismo y todo, aunque no es militante actual del Partido Comunista Francés. No voy a hacer tampoco una biografía de Rancière, pero Rancière en 1996 en la Escuela de San Pablo escribe un artículo que se llama Sociedad del Espectáculo y Sociedad del Cartel. Un artículo que fue compilado en un libro que se llama Momentos Políticos y que se anda vendiendo por ahí en las ciudades del mundo. ¿Qué decía Rancière en un párrafo de ese escrito? Decía: la política, en el sentido más fuerte del término, es la capacidad de cualquiera para ocuparse de los asuntos comunes.
La política comienza con la capacidad de cambiar su lenguaje común y sus pequeños dolores para apropiarse del lenguaje y del dolor de los demás. Comienza con la ficción. La ficción no es lo contrario de la realidad, el vuelo de la imaginación que se inventa un mundo de ensueño. La ficción es una forma de esculpir en la realidad, de agregarle nombres y personajes, escenas e historias que la multiplican y la privan de su evidencia unívoca, ¿no? Esa evidencia unívoca con la cual también Gramsci está discutiendo en los elementos específicos de la superestructura, ¿no? Esas explicaciones lineales, que siempre hay que tratar de sacarse de encima, desembarazarse de ellas. Cuando uno va a la lucha política revolucionaria, cuando uno está inmerso en ella, debe crear permanentemente las multiplicidades, las múltiples formas de abordar el mismo problema, ¿no? Para llamarlo, no creo que de otra manera. Entonces, qué importante que es la ficción en la historia constitutiva de las vanguardias. Citaba lo de Jesús recién y vuelvo a un elemento más, que es quizás una más alido, que tiene que ver con las gallinas artúricas y cómo se compone el sentido más profundo de la clase dominante inglesa, ¿no? en la historia. Eso que uno que puedo citar hoy acá es un elemento que constituye a todas las leyendas fundantes, a los mitos de cómo un pueblo llega a ser lo que es una clase social también en la historia, que conjugan tres elementos fundamentales, que son la magia, el valor y la fuerza, ¿no? La determinación, la fuerza para llevarlo adelante, pero la magia aparece siempre como magia, como medicina, como la especialidad, como el intelecto orgánico. Es como el organizador del trabajo sobre la conciencia, ¿no? Es el que busca a partir de un conjunto de experiencias constituir una experiencia con un sentido único, un sentido que al conjuntarse con el valor y la fuerza producen en la historia los grandes cambios, ¿no? Los cambios desde el punto de vista de todo el punto de vista, sociales, políticos y culturales. El papel de la magia como elemento para resolver un conjunto de elementos que el valor y la fuerza no pueden hacer en el desarrollo, en el papel de Merlín, digamos, en las leyendas artúricas, ¿no? Merlín es no solamente el mago, sino quien tiene que ponderar cuándo se debe usar o no se debe usar el poder de la conciencia, así llamémoslo de alguna manera, el poder de la resolución en el campo de las ideas, de la subjetividad, el gran problema que se va presentando en cada una de las coyunturas políticas. Y vaya si no son importantes, porque uno puede encontrarse en ese componente con muchos magos en la historia que cumplen una función así como de marcar la cancha, como de definir algunos elementos que componen a lo más avanzado y lo más desarrollado de la cultura de un pueblo. Uno se encuentra con Melquíades en 100 años de soledad y ve que también está conjugando la experiencia del pasado y dando las orientaciones de lo que viene, ¿no? Aunque para un fin lamentable, porque es el fin, el sentido de la América Latina y con los años y años de soledad, ¿no? En la metáfora del, no voy a contarle el libro porque no lo leyó, no voy a decir cómo termina, pero es muy importante y porque es muy importante, el comandante Hugo Chávez en la presentación de la CELAC, ¿no? Cita ese libro y cita para cerrar, porque Chávez es un gran intelectual orgánico de nuestra época, un gran decidor, un gran organizador de las ideas, con sus formatos, con su dinámica muy particular, que a mí me genera una gran admiración hasta el día de hoy. El comandante Chávez cierra con la explicación de por qué no vamos a vivir otros 100 años más de soledad a partir de ahora, pero apelando a eso como una realidad. O sea, Chávez cita para poder enfrentar al enemigo algo que no es la revolución cubana logró, los cambios sociales en tal lugar, determinados derechos, ¿no? Y cita una obra de ficción para decirle al futuro. Porque nosotros estamos inmersos, también estamos alimentados por lo que implican todos sus momentos y hechos de la política en América Latina. Pero también tenemos que tener nosotros, y muchas veces el enunciado permanente sobre la revolución cubana como partera de la historia moderna en América Latina
digamos, no nos alcanza solo con eso. Entonces, esto más esto otro genera un nivel de fuerza más que interesante. Entonces se pueden citar un montón de elementos más que hacen a este lugar de la ficción en América Latina. Hablando con quien Mascaró, el cazador americano, ustedes lo pueden leer, no sé si lo han leído, tiene una cosa muy... construye de una manera con una belleza muy profunda la combinación entre cómo una banda de artistas pueden ser al mismo tiempo el destacamento revolucionario para la toma del poder. Y en medio de todo eso también hace un desarrollo un poco irónico de los 18 alias que tiene Mascaró, el cazador americano. Entre cada medio diferente él tenía un nombre, ¿no? El Siete Luces, Joselito Bembé, etc. Tiene un gran raconto de alias en cómo se presenta ante cada uno de los medios diferentes para poder decir lo que tiene que decir. Historia de la revolución en América Latina también, ¿no? Que esto ha sido así. O Gasparilón, de la historia de Miguel Ángel Asturias, que vuelve muchas veces en la historia. Ese Gasparilón, que es un ser mítico, es un líder indígena que luchó contra los españoles, volvió permanentemente en la historia y en su último regreso a la pelea por la emancipación de Guatemala vuelve a través del hijo de Miguel Ángel Asturias, que es uno de los comandantes de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y que su nombre es el comandante Gasparilón. Entonces, esas cosas marcan un sentido, constituyen una relación, una posibilidad de fuerza en el seno del pueblo, que cuando se hacen bien, que son determinantes, que dan un sentido de que somos mucho más de lo que somos, inclusive cuando vamos a pelear y a tratar de neutralizar las capacidades del enemigo. Fidel, en un 18 de diciembre de 1956, se encuentra con Raúl Castro en Cinco Palmas, después de que es diezmado el desembarco de Granma, ¿no? De 84, el número de 82 quedan, 83. Uno se muere en el viaje, 82 desembarcan y van a quedar 12 combatientes nada más. O sea, es diezmado, es prácticamente destruido. Muy pocos movimientos que hayan sucedido eso resurgen como el ave fénix. Seguimos con los elementos mitológicos. Logran encontrarse con Raúl y ahí viene también esa mítica definición de la Revolución Cubana que nos va a dar siempre fuerza a todos, porque 12 sobrevivientes, porque la dictadura sangrienta de Batista, porque nosotros en este elemento nos constituimos como un grado de siempre vamos a poder hacer lo que volver a crecer y volver a ser fuertes y volver al camino de la pelea como corresponde. Cuando le pregunta cuántos fusiles traes y Raúl le contesta que tiene 5, entonces dice, bueno, yo más 2 que tengo yo 7, ahora sí ganamos la guerra. O como ese Miguel Mármol, que tiene que 7 veces dado por muerto en la historia de El Salvador, después de la insurrección del 32, y donde mueren 30.000 obreros y campesinos en menos de una semana, una masacre terrible, diezmado el Partido Comunista Salvadoreño, el partido que había sido el gran vía de apoyo para la lucha de Sandino, y de esa política donde persiguen casa por casa, en el ámbito campesino los comunistas los van asesinando uno por uno, los van sobreviviendo y todo. Miguel Mármol no es solo, digo, pero 7 veces dado por muerto, 7 veces dado, refunda, reorganiza el Partido Comunista Salvadoreño, que es el Partido Comunista que está en el poder hoy, con Sánchez a la cabeza en El Salvador, en una realidad compleja, pero demostrando que se puede resurgir de las derrotas más terribles. Roque Dalton escribió una historia de Mármol que es bellísima, que ese libro es para leerlo entero. Y también es muy lindo leer, buscar en los 3 tomos de Galeano, de Memorias
del fuego, en donde él cuenta de una manera muy linda las 7 resurrecciones de Mármol, cómo fueron esos 7 momentos donde se lo dio por muerto y volvió, digamos, que fue, o sea, nunca estuvo muerto, pero que sí estuvo casi muerto, casi, y la mitología propia de los hombres de maíz, de los pueblos de Centroamérica, lo hacían, cada uno de sus regresos lo construían de una manera mítica en su regresar a la lucha. ¿Qué más? ¿Dónde más bucear y sacar estos elementos que nos fundan? Cortázar, en el cuento Reunión, ¿no? Después de una conversación que ha tenido con el Che, y el Che le relata los sucesos de la Sierra Maestra, ¿no? Esta reunión salió en el libro Todo el fuego es el fuego, de 1966. Y ¿qué dice Cortázar? Hablando como si fuera el Che, porque es un relato que el Che le ha contado. Dice, creo que también pensé que si triunfábamos, que si conseguíamos reunirnos otra vez con Luis y Fidel, el nombre de guerra de Fidel en la sierra, solo entonces empezaría el juego en serio, el rescate de tanto romanticismo necesario y desenfrenado y peligroso. Antes de dormirme tuve como una visión, Luis junto a un árbol, rodeado por todos nosotros, se llevaba lentamente la mano a la cara, se la quitaba como si fuese una máscara. Con la cara en la mano se acercaba a su hermano Pablo, que es Raúl, a mí, que es el Che, al teniente, que es Camilo Cienfuegos, y a Roque, que es Almeida, pidiéndonos con un gesto que la aceptáramos, que nos la pusiéramos, pero todos iban llegando uno a uno, y yo también me negué, sonriendo hasta las lágrimas, y entonces Luis volvió a ponerse la cara, y le vi un cansancio infinito, mientras se encogía de hombros y sacaba un cigarro del bolsillo de Guayabera. Profesionalmente hablando, una alucinación de la duermevela y la fiebre, fácilmente interpretable, de la realidad objetiva. Pero si realmente habían matado a Luis durante el desembarco, ¿quién subiría ahora a la sierra con su cara? Todos trataríamos de subir, pero nadie con la cara de Luis. Nadie que pudiera o quisiera asumir la cara de Luis. Los diálogos, pensé ya entre dormido, pero todo se fue al diablo con los diálogos, es sabido. La historia de las máscaras, la historia de la posibilidad de vestirse del comandante, de pasar a ser el comandante, de poder ser el comandante en jefe y el comandante en jefe no está más, de Maduro por Chávez, ¿no? Es parte también de los elementos fundantes en todos estos conjuntos de leyendas que hacen a los pueblos y a las clases antagónicas a la clase dominante. Puede ser que excede inclusive el capitalismo, que es precapitalista también en la producción de su sentido. La máscara del revolucionario de Mayo, ¿no? La máscara de Fernando VII, citada en el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno y en tantos escritos de la época, para enunciar que el secreto no debía ser develado hasta que no fuera necesario develarlo, ¿no? Las máscaras también sirven como elemento de construcción mística para esa situación en donde el revolucionario va por los objetivos, pero no siempre tiene que enunciarlos todos, ¿no? Aunque sí su programa. No sé si ustedes conocen o vieron un pañuelo que escribió en homenaje lo que es el actual presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, que es muy interesante como planteo con esto de cómo ese pañuelo que se fue pasando de mano a través de un conjunto de revolucionarios ya muchísimo más acá en el tiempo. Ellos son Marcelo Feusto, un combatiente de la Juventud Comunista que vive en El Salvador, en Chalatenango, en medio de la guerra civil, otros en el Río de Avellaneda, de la Juventud Comunista secuestrado, detenido, desaparecido, asesinado. En la última dictadura militar, y un compañero del Partido Comunista llamado El Ciego, que fue un gran formador de militantes revolucionarios. Cómo se da la situación de la historia, que es real, de que hay un pañuelo que fue siendo pasado de mano en mano, de un pañuelo que Iris Avellaneda le da a Marcelo Feusto, que había sido del Negrito, y que finalmente cae en manos del Ciego, y que termina en el monumento del Che en Cuba, en este momento que está anudado hoy. O sea, esos elementos, por lo menos uno como militante del Partido
debilidad, ¿no? Aparece enojo, situaciones por las que todos vamos a vivir siempre la militancia, es lo que resurge y da una fuerza enorme para decir, todo esto es parte de la sangre, de la historia, de la mística de nuestra victoria, y yo uno no lo puede dejar en la silla que está al borde del camino, como canta Silvio Rodríguez. Y bueno, ya dije que quería hacer una acotación sobre el tema de los magos, de Merlín, de Gandalf, el que le gusta el Señor de los Anillos, la cara esa, no digo, porque digamos, por ahí no lo voy a decir esto donde sale con el tema de la mitología de los pueblos y de la clase. Bueno, hay una mitología también ahí vinculada a que Tolkien lo escribió por el tema de cómo interpreta él los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El señor Miguel de los Mordores es Hitler, en el entramado, lo que está que subyace del cuento. Pero si uno puede ver la historia comparativa de Merlín en las leyendas artúricas, de Gandalf en el Señor de los Anillos y de Melquíades, el mago que anda permanentemente rodeando la casa de los Buendía en 100 años de soledad, se va a encontrar con los mismos elementos de cuál es la función que están cumpliendo. Por eso me animo a decir que es el lugar de la magia, es el lugar del intelectual orgánico cuando se convierte en mago, digamos, cuando logra traspasar las fronteras de lo posible en la producción de los sentidos de una época. Pero existe la magia, pero la metáfora de esa existencia es algo que es radicalmente fundante de la causa revolucionaria. No sé cómo el tiempo, pero terminaría acá solamente apelando a la lectura de la literatura latinoamericana, fundamentalmente, el primer paso, que es indispensable junto con la formación teórica para fundarnos como revolucionarios. La literatura latinoamericana está plagada de estas situaciones, cuenta permanentemente la historia de cómo los oprimidos se constituyen para liberarse. En general, por lo menos hasta los 70 era absolutamente hegemónica esta mirada sobre la literatura. Hoy en día está en discusión los sentidos de ese lugar que cumplió y también así estamos. Un libro, por ahí cierro con esto, hay un libro de Miguel Ángel Asturias, siempre me lo puedo pronunciar todo junto, que se llama Hombres de Maíz, que es el libro que explica cómo es esto de constituirse una identidad común en Centroamérica a través de la creencia histórica de que los hombres no los había hecho un Dios, aunque sí los había hecho un Dios, pero ese Dios era el maíz. Entonces los hombres en Centroamérica son productos, son hechos del maíz. Y en la lucha por la reformación del Partido Comunista Salvadoreño y en la lucha revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue central la idea de que los guerrilleros eran el maíz convertido en hombre que peleaba y daba pelea en cualquier lugar de la selva para la creencia de los campesinos, ¿no? Y entonces el intelectual orgánico el artista orgánico más preponderante de la lucha revolucionaria de Nicaragua hasta el 79, cuando se puso la revolución, eran dos hermanos, se llamaban Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy, que le cantaron toda la historia del pueblo de Nicaragua y que en una de sus canciones más importantes contaban, la canción dice así: somos hijos del maíz, hacedores de historias y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, en la dura tarea de sembrar de abril a mayo, cosechando, tapicando para la guerra y la paz. Con eso yo cierro esta charla. Bueno, ahora me pregunta si la... ¿Tuvo claro? ¿Sí? Yo, me llamo Juan. Yo me estoy yendo, me tengo que ir, pero no es la primera vez que vengo. Y la verdad que viene por interés y me parece interesante el tema. Nada, te quería preguntar, al resto también, si uno quiere empezar a leer sobre este tema en general, ¿por dónde se recomienda más arrancar? Yo recomendaría primero afirmarse en algunos elementos teóricos. Primero. O sea, estas cuestiones que citamos de Gramsci, ¿no? Afirmarse
para poder abordarlas, de que no, cuando la ficción entra en uno, digamos, siempre somos vida de ficción, pero cuando entra sistemáticamente y uno estudia, primero las actividades, no de estudiarla, puede convertirse en un elemento complejo en nuestra filosofía porque los elementos metafísicos están presentes. Están en disputa, ¿no? Es una disputa en el campo de la idea. Entonces, en realidad, como uno no va a destruir el campo del idealismo o de la metafísica, sino dirigirlo, ¿ya? Porque la dialéctica demuestra que no es un problema de la eliminación del par dialéctico, sino es la institución de cuál es la supremacía, a lo que voy. Es importante empezar a leer algunas cuestiones que te afirmen en la lectura de eso que después vas a ver y encontrar en la lección. Entonces, me parece que leer usted está haciendo, no sé, vos participás del taller de No, por eso, es la primera vez que vemos. me parecía bueno participar y ver ese sentido, cuáles son esas cuestiones específicas en la batalla de ideas, en la lucha por la hegemonía, de los sentidos, etc. Y afirmándote ahí sí me traté después de la literatura latinoamericana. Yo diría, leer 100 años de soledad de García Márquez es uno de los libros que hay que leer. Sí, para empezar con algo, hay miles, digamos. Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias, es uno de los libros que hay que leer. Cazador Americano, Mascaró, Cazador Americano, Armando Conti, es uno de los libros que hay que leer. 3 para empezar. Uno lee esos 3 libros y no puede volver a ver la realidad de la misma manera que la veías antes. Alguna vez yo en un taller medio en broma, un taller de un año de marxismo que me tocó dar para un grupo de teatro, el Bachín, muy desesperado, tratando de ejemplificar alguna cuestión, dije, lo que te funda la teoría marxista, entonces justo que hay una fábrica enfrente del teatro, ¿no? Digo, lo que te funda es que cuando vos estás viendo esa fábrica ahí ya no la podés ver nunca más como una fábrica, como una estructura material, todo, sino ves el capital de trabajo asalariado cuando lo estás viendo. Cuando te entraste, cuando te se hizo carne de la teoría, ya no hace falta más desagregarla, sí para explicarla, pero no para tenerla. Entonces, ya lo ves, cuando vos pasás por ese elemento de ficción que da la literatura latinoamericana, que dan elementos del realismo mágico, pero no solo el realismo mágico, te fundan de una manera para ver la realidad que ya no podés seguir actuando sin prestarle una atención determinante al campo de lo simbólico, al campo de las ideas. A producir los símbolos, los hechos que se convierten a través de esos símbolos en acciones que nos hagan cada vez más fuertes. ¿No? ¿Se entiende eso? Hernán, un comentario a modo de pregunta por ahí. Yo creo que, bueno, en la literatura, por ahí más académica también, por lo menos en la antropología, que es lo que conozco, hay un gran desarrollo sobre la discusión del mito como idea fundante del propio ser, digamos, en todos los pueblos prehispánicos, ni hablar, y previos a Jesús también, qué sé yo, desde los griegos hasta lo que se te ocurra. Entonces, la idea del mito, digamos, como idea ideología fundante del propio pueblo, digamos, de las características de un pueblo, tiene una larga data en la historia. Pero más allá de eso, yo creo que una de las cosas importantes que como militantes, como revolucionarios tenemos que tener en mente, que a veces se nos escapa, es que hubo un momento claro en la historia, digamos, en el que el mito quiso ser reemplazado por el logos, digamos, por otro tipo de conocimiento. Supuestamente es el conocimiento letrado, el conocimiento guiado por la razón y no por los sentimientos, por lo que uno percibe detrás de los sentimientos. Pero yo creo que ahí entramos como en una encrucijada, principalmente desde los romanos y los griegos para acá, en la que en realidad el mito nunca desaparece, digamos, la utilización del mito como conocimiento que nos hace ser nunca desaparece, sino que es apropiado por una clase. Digamos, que el conocimiento sobre el mito es apropiado por una clase y no por otra. Y que en general tiende a ser la opuesta en la que antes era la que lo manejaba. Y con esto, digo, a qué voy, y ahí es por ahí viene la pregunta. Yo creo que mucho del alejamiento que nosotros tenemos del conocimiento del mito y de cómo eso funda, digamos, el idealismo, el campo de lo simbólico, el campo de las ideas,
que ver con esto, con que han sido otros los que se han apropiado de este conocimiento, digamos, y al apropiárselo lo han, digamos, transmitido hasta donde era necesario, digamos, ¿no? Entonces me parece que, si a vos te parece que esta idea de retomar, la idea mitológica, a mí me parece que es interesante en torno a la discusión de hasta qué punto el conocimiento capitalista, por ejemplo, el conocimiento que producen las sociedades capitalistas, no viene como desarticulado del conocimiento mitológico adrede, digamos, a propósito, por esta cuestión de que el mito muchas veces explica mucho más que el conocimiento guiado por la razón, ¿no? Por el pensamiento deductivo hegeliano, positivista, digamos, científico, por decirlo de alguna manera. El mito tiene la capacidad de cubrir todo lo que la razón no explica. Digamos, y muchas veces, esto es lo que yo creo que la Eva le pregunta, me parece que es una forma de separarnos de lo que realmente da mucho más fuerza a esto, creo que transmite mucho más fuerza a esto, como decís. La ligazón, digamos, cómo nosotros podemos sentirnos identificados con ciertos personajes que, por ejemplo, explicar hecho tras hecho histórico, una sucesión de hechos de por qué se triunfa o se pierde, por ejemplo. Entonces me parece que muchas veces la supresión de ese conocimiento está dirigida, digamos, tiene una carga, digamos, negativa muchas veces porque hay una intencionalidad de que así sucede. Pero que nosotros nos olvidemos la importancia de todas estas cosas. Pero acá estamos haciendo la importancia y estamos terminando la disputa, porque el día ese pensamiento racional, esa organización de la razón, es muy importante. Nosotros tenemos que fundarnos en eso. El problema es que nosotros tenemos que, como Lenin decía, ¿no? En todas las formas de lucha, todas. Después de ver cuál era la hegemónica por ese momento, para cada una de todas, las abiertas, las cerradas, la violenta, la pacífica, la democrática, la huelga, el parlamento, todo. O sea, uno cuando quiere avanzar por la transformación profunda de la sociedad tiene que abordar todo. Y es terrible, a veces no te da la fuerza para abordar todo. Pero en el concepto tiene que estar el abordaje de todo. Por ahí no te da la fuerza. Pero hay que buscar. Entonces, sí, tenemos que combinar ambas cuestiones. Marx, una de las cosas más maravillosas que dice, un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. En una población semi-analfabeta, mayoritariamente analfabeta, europea, inocular las ideas más científicas de la historia, ¿cómo lo haces? Tenés que basarte también en la apelación a esa creencia. No falta que va a decir, no, Marx está siendo ilógico, ahí está. No, Marx está apelando. O sea, no estoy diciendo los fantasmas o los espectros de la traducción no existen. Estoy diciendo el espectro del comunismo. Hay una creencia, apelo a la creencia para decir qué es lo que va a fundar. Pero después en toda su fundamentación no está. No empieza diciendo, no, cuando Carón te lleva a Ulises del mar de los muertos y para vencer en Troya lo vence porque justamente es rescatado de la isla de los muertos. Fundamentalmente diciendo, no, acá está la globalidad absoluta y la relativa. Todo elemento científico tiene que estar presente, pero tenemos que hacerlo desde la fuerza de eso que también una discusión muy grande entre los revolucionarios sobre el tema del mito, una muy grande sobre el tema del mito. Y para nosotros el mito no tiene que ser más que esa experiencia acumulada, contada de una manera determinada, que ya no se puede ser contada de otra manera porque ya se quedó como definida la historia. Pero hay mitos fundantes que sirven para fundamentar la explotación, la permanencia del sistema social. Podemos buscar en general casi todos los mitos fundantes del peronismo para esto, para ver cómo se mantiene la permanencia de la sociedad del pacto social. Llamémoslo así, con todo el respeto que nos merecen los compañeros revolucionarios que lo hacen desde la identidad peronista. Indispensable para la revolución en Argentina. Pero sus mitos fundantes son mitos que tienden más a la destrucción del orden burgués que a la destrucción del orden burgués. Del trabajo de la casa. Del trabajo de la casa. Todos los trabajo de la casa, de la casa de trabajo, pero un peronista le da mejor que otro peronista. Podemos empezar a meternos en su mitología, amigos.
la mitología constitutiva del gobierno de los soviets no era solamente una creencia difuminada metafísica, pero como sentían los militantes comunistas hasta la década del 70 de que era la revolución bolchevique, muchas veces no era lo que la sentían como la pensaban, pero tenía una fuerza demoledora sentir que era así. O sea, yo me acuerdo militando en la FED de los 80, antes de la caída de la Unión Soviética, que donde venía cualquiera a discutirme y yo, la última instancia era la Unión Soviética, el gobierno de los soviets, de los proletarios del mundo, y chupar y se acabó la discusión, y yo se me inflaba el pecho, sentía que la sangre me latía de otra manera. O sea, son elementos que son muy fuertes y son necesarios afirmarse. Hoy en día las nuevas generaciones se afirman. Yo me afirmé mucho más que los bolcheviques igual que las sandinistas por generación. Mi viejo en la cubana, todo el proceso de unidad latinoamericana, Chávez, Venezuela, la revolución bolivariana, la de buen vivir, nos refundan permanentemente. Y entonces lo que viene uno ahí, uno siempre cuando le viene por alguna mala, por allá, dice, para que voy a buscar, voy a ver en profundidad, voy a ver si esto es así, todo, porque no me vengan que hay problemas. ¿No? Problemas son los nuestros. Porque uno hizo una devaluación Maduro que fue un desastre. Maduro todo lo que hace la estuvo malo, todo contra el enemigo, lo entendemos. Bueno, tenemos esas cosas que como necesidad constitutiva las tenemos. Si no, no podemos vivir. Sí, y la discusión antropológica gira en torno a eso, cómo puede ser que no exista sociedad en la que el mito fundante no haya sido desarrollado, que no existe el hombre sin ese tipo de... No hay ninguna sociedad que no tenga mito como elemento. Igual, ojo que tampoco es que, cuando decía vos el tema de la idea de que la clase dominante nos tiene una escisión, ¿no?, entre el conocimiento mítico y el conocimiento científico racional. Yo creo que en general el problema lo tenemos más nosotros que las clases dominantes. Las clases dominantes explotan muy bien la construcción del mito. O sea, uno agarra, por ejemplo, vas a ver una peli al cine. Es más, peor aún, vas a ver una peli de chicos al cine. Y vos te das cuenta cómo de repente te toman cualquier mito de Hércules, los incas, terrible, hay un dibujito de los incas que el inca tomaba Coca-Cola todo el día, o sea, y la sociedad de consumo aparece como lo natural, lo que estaba antes, está ahora y va a estar siempre porque es eso me refería con que se han logrado apropiar, digamos, de esa, claro, de esa forma de... Ese es el... Y yo porque digo que el problema lo tenemos nosotros. El arrancó la charla de dice, Gramsci como principal y un par más se dedicaron su vida entera a desarrollar esto, ¿no? Y dijo, la carta esa de Engels que dice, che, me parece que el problema de la herencia que estamos, como tenemos que enfocar en lo económico, tenemos un montón de economicistas que nos están viendo toda la película. Y ese es realmente un problema nuestro, porque de hecho uno lo puede ver muy fácilmente en otras corrientes de izquierda más cuadradotas. Es muy fácil ver el esquematismo y la incapacidad de aprender la importancia de, por ejemplo, movilizar pasiones, que eso el peronismo siempre lo entendió muy bien. O sea, nosotros ahora que somos cuenta de Gramsci tenemos el príncipe moderno, ¿no? Cuando dice la cuestión del mito como central, se tiene que constituir, las fuerzas políticas se tienen que constituir en mito. Es decir, es el Diego, es lo que pasa cuando hablamos del mito constitutivo del peronismo, que también es una cosa que a nosotros nos tiene un traer complicado, porque es un mito de fuerte arraigo popular, con el cual también supimos bien qué hacer, ¿no? Porque una de las cuestiones que estaba uno de la imagen que habían preparado los chicos, uno de los grandes triunfos de la revolución bolivariana, que llamarse revolución bolivariana, es Chávez es el heredero vivo de Bolívar. Realmente no sabemos si Bolívar era socialista, si tenía algo imposible que tuviera, no importa. Lo que importa es que en la historia el heredero de la independencia de la historia es el movimiento nuestro, ¿sí? Nosotros tenemos muchas dificultades y yo creo que en eso la izquierda en general siempre tuvo muchas dificultades y hoy es un gran desafío de volver a reescribir la historia argentina, contando nuestros mitos y poniéndolos de nuestro lado.
cuando Gramsci habla del príncipe moderno y del lugar del mito, una de las grandes virtudes es que está hablando todo el tiempo como que hablara de un libro, ¿no? Como que va a escribir el libro tipo El Príncipe de Maquiavelo, y por otro lado el partido de la fuerza política. Y una de las cosas que dice es, bueno, escribir, pero de forma literaria, de forma, esos intentos heroicos del pueblo por su emancipación y cómo, bueno, cómo fueron fracasando, ¿no? Porque está en un momento que la revolución no había triunfado. Y cómo nosotros somos la herencia de eso. Entonces, por ejemplo, el peronismo lo logró, las Montoneras, Rosa, Evita, Néstor, y lo sigue Perón, Perón. No, partida de Perón, digo, es el índice constitutivo, pero no aparece solo Perón. De hecho, el gran triunfo del kirchnerismo es ponerlo a Néstor en la vitrina de los inmortales peronistas. No puede parar la elección, hay que ver lo que le puede llegar a costar al peronismo de derecha sacarlo a Kirchner. Entonces, nosotros tenemos ese desafío, tenemos el Che, pero tenemos muchas dificultades para articular nuestra propia historia nacional y latinoamericana. Nos pasa en general a las fuerzas de izquierda no peronistas, ¿sí? Porque hay una hegemonía fundada, el mito está arraigado, uno tiene que, o sea, no podemos hacer como que no existe, uno tiene que lidiar con eso, articular con eso y en todo caso pensar ese gran desafío de reincorporar en la historia presente todas las luchas anteriores. Yo creo que, por ejemplo, lo más brillante que he visto en ese, que fue después aplastado por la historia, ¿no? Pero como intento de construcción mítica es la Hora de los Hornos, ¿no? El intento de la izquierda peronista para reescribir a Perón como un momento necesario en el proceso revolucionario, donde Perón pudo llegar hasta que dieron el proceso, hasta lo que dio el proceso histórico, y que la herencia verdadera de eso, y lo mete a Perón con todos los procesos de liberación latinoamericana, y va llevando la argumentación a por qué la izquierda peronista era la verdadera herencia de Perón, que ahora la lucha era la estrategia de la lucha armada, o sea, Perón era lo mismo prácticamente que Fidel, reconstruye toda la historia de una manera brillante y se propone, de hecho, hace cortes, bueno, compañeros, hora de iniciar el debate, porque está hecho como taller de formación. Entonces, es central la cuestión. Yo creo que es, no solo en la militancia cotidiana, el tema de movilizar las pasiones, lo que decía vos una vez, hablaba de la Unión Soviética, que te latía el tiempo el pecho. Eso nosotros tenemos que recrearlo todo el tiempo en nosotros mismos y en los compañeros. Y ahora tenemos las condiciones, porque los 90 por ahí era más difícil. ¿No? Ahora tenemos las condiciones porque estamos en un momento que está todavía a favor de la lucha de los pueblos. Por eso, porque tendría que ser algo tan natural, en el sentido de que es la historia de la humanidad, digamos, recuperar los mitos, es la historia de la humanidad. No tiene mucho más vuelta que eso, digamos. La historia humana es eso. Y entramos como en un proceso de reversión. Yo creo que tiene mucho que ver con esto de que en algún momento se ha generado una falsa dicotomía entre un tipo de conocimiento que es y el académico, ¿sí? Racional, bla. Entonces ahí, cuando vos generás esa falsa dicotomía, obviamente... ¿A vos te gusta poco el segundo? ¿Te gusta poco? No, yo de hecho vivo gracias a ese y no gracias al otro. Lamentablemente... ¿Por cómo lo denunciaron? No, claro, digo, a mí me da de comer el segundo y no el primero, pero hago ciencia de la más cuadrada, le encuentro Gramsci no expresa el conocimiento científico, además dice que al contrario, no. Por eso digo que es una falsa dicotomía. Una falsa dicotomía, que no es real. No es real que no sean complementarios. El tema es que al constituirse de esa manera, siempre vas a tener los que se paren de un lado y los que estén del otro. Entonces eso es un grave problema. Cuando se piensa que, por ejemplo, el conocimiento popular es infundado, ¿y qué va a hacer? ¿Que te tiran el político? No, anda al médico. Eso forma parte de esa gran dicotomía. El conocimiento popular se da, sí, es dejado de lado
por esto. ¿Porque qué? Porque hay cosas, o sea, hay métodos científicos que superan el conocimiento, sin ir mucho más lejos, histórico, digamos, esto. Lo que él decía, los magos, los chamanes, hablando de tribus, eran los consejeros, el tipo al que se le había que ir a preguntarle la verdad, era el que hacía magia, no era el que al astrónomo. Y dominaba las plantas medicinales. Claro. Y dominaba la astronomía para la producción de la tierra. Claro, entonces no era, viste, y eso actualmente, en la sociedad actual, es difícil de encontrar, es difícil de encontrarlo sin tener que darle toda esta vuelta de rosca en la que uno dice, no, sí, estamos parados sobre